cita contigo. Soy Ana González y te doy la enhorabuena por regalarte este tiempo para ti. Hoy me acompaña Jorge Martín Campal, nahualista cardiosimbiótico, cuya formación como ingeniero y su espíritu curioso le han llevado a dedicar 8 años a investigar y experimentar en torno al corazón. Gracias a toda la información a la que ha tenido acceso, puede afirmar que nos encontramos en los albores de un nuevo paradigma como humanidad. Tras su experiencia como consultor en energías renovables, Jorge se dedica ahora a trabajar con personas desde la energía de su sol interior, ofreciendo servicios de mentoring especializado para optimizar la productividad desde el corazón. Jorge es autor del libro La energía del corazón y está en una cita contigo para hablarnos de este nuevo paradigma del corazón y cómo nos ayuda a llevar una vida plena y realizada. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Bienvenido. Un placer y muchas gracias por el espacio. Qué bien. Bueno, pues tras esta presentación, la primera pregunta que a mí me surge es esto de nahualista cardiosimbiótico. ¿Nos puedes poner un poquito de luz ahí? Sí, mira, vamos a ir desglosando cada término, ¿no? El Muy bien. simbiótico tiene que ver con simbiosis, ¿no? Cómo funciona todo en la naturaleza, que hay una simbiosis que al final es la que subyace a todo a este orden natural, ¿no? De la naturaleza, ¿no? Cardio del corazón, evidentemente, ya tenemos ahí la naturaleza, tenemos el corazón y tenemos el nahual, que el nahual es, podríamos decir, como esa energía asociada, bueno, pues a cosmovisiones ancestrales, en este caso la maya, es esa energía que nos impulsa a desarrollar pues ese proyecto de vida que todos tenemos por realizar, conectados al corazón y en armonía pues con todo el entorno natural, que en definitiva formamos parte indisoluble de ella, ¿no? Entonces, al igual que cualquier expresión en la naturaleza tiene su proyecto, tiene su expresión, pues como el roble, la rosa, por ejemplo, pues el ser humano, desde esa conexión con su corazón y con ese nahual, pues tiene la misma oportunidad y responsabilidad, ¿no? De llevarlo a cabo Ujú. en este periplo vital. Claro, sí, pero tú te formaste como ingeniero, ¿verdad? Estuviste 8 años trabajando Eh, en energías renovables y después es, pasaste a trabajar con el motor principal que nos mueve, ¿no? Que es nuestro corazón. sí, Explícanos ese cambio, cómo lo viviste y por qué, qué te llevó a eso. sí, pues fíjate que dediqué, como dices, 8 años a estudiar una ingeniería, en concreto en ingeniería de minas en la especialidad de energía y combustibles. Fue una decisión más pues ya sabes, a los 18 años yo tampoco tenía muy claro exactamente por dónde tirar y más por invitación familiar que por convicción personal. Bueno, pues empecé la carrera y bueno, al segundo año decidí terminarla y bueno, la terminé para transcurridos los 8 años, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que después de estos 8 años, como suele ocurrir cuando no tienes claridad en el que a dedicarte o qué estudiar o bueno, hacia dónde orientar tus pasos, cuando no te han transmitido ese mensaje o no te han, ¿no? En tu etapa infantil, ¿no? Cuando eres más niño, más joven y tal, pues te planteas con los 18 y estás un poco, bueno, yo en mi caso estaba perdido, ¿no? Entonces, tras finalizar la ingeniería, como veía que a pesar de esa información no cubría esa necesidad vital que yo tenía dentro, que yo sentía dentro, pues me abrí a escuchar esa vocecita interior que tenía dentro y que estaba intentando decirme algo, ¿no? Así que lo que esa vocecita interior me quería comunicar tenía que ver con el corazón, ¿no? Así que de la misma manera que dediqué 8 años a estudiar ingeniería, pues dediqué otros 8 a investigar y explorar el corazón. Entonces, de esa manera ahora pues fusiono la ingeniería y fusiono con el corazón y bueno, pues soy un ingeniero cardíaco, ¿no? Qué bueno. Y ahora, transcurrido ese tiempo, fíjate que he descubierto, una vez que he dedicado estos 8 años a lo del corazón, he descubierto que la mina, ¿no? Ingeniería de minas, ¿no? La mina la tenía ya en mi corazón y la energía era bueno, pues late dentro, late en el corazón, en el pecho, ¿no? Que es la que impulsa diariamente ese espíritu bueno, pues de realización y de plenitud, ¿no? Qué bonito porque descubrir esa mina que todos llevamos dentro y conectar con ella, darte el permiso para decir,
Esto es lo que a mí me llena, Mm, esto es lo que tengo yo que descubrir y además experimentarlo primero tú mismo, ¿no? Porque mm. comenzaste a ser tu propio conejillo de Indias. Coméntanos un poquito de todo lo que comenzaste a descubrir, cómo lo aplicabas en ti. Sí, pues mira, básicamente la idea con todo este proyecto es hacer visible lo invisible, es decir, nos encontramos en un nuevo paradigma del corazón. Ahí me he sumergido en un montón de, claro, con mi mirada de ingeniero, me he sumergido en un montón de publicaciones científicas en torno al corazón, súper interesantes. Pero ¿qué ocurría también? Que por un lado están los papers y están las publicaciones, pero eso en definitiva no deja de ser, o sea, nos dan información muy interesante y yo me apoyo mucho en eso, pero no deja de ser algo que un tercero dice, que sucede, ¿no? Entonces, de manera complementaria, donde me llevó todo esto fue a ir descubriendo tecnologías, ¿no? Vivimos en un mundo tecnológico y hoy en día hay diferentes tecnologías que nos permiten hacer visible la respuesta energética del funcionamiento armónico del corazón. Es decir, el corazón puede funcionar de manera caótica o armónica, en coherencia, y ese comportamiento se puede medir. Y eso es lo que yo me he medido en primera persona. Y entonces tengo datos reales, tengo datos demostrables y tangibles de cómo tenemos la capacidad de generar ese estado interno y cómo afecta en el cuerpo. Y claro, con todas las implicaciones que eso tiene, ¿no? Porque en definitiva es como lo que nos permite tomar conciencia de eso y generar a voluntad ese estado interno, nos permite crear las condiciones propicias en nuestro terreno, que es nuestro cuerpito, para que la semilla que tenemos todos sembrada aquí en el corazón, pues germine, se desarrolle, crezca con sus tallitos, sus ramas, florezca y al final pues desprendamos todos nuestra particular esencia, ¿no? Qué bonito. Además, aplicar el método científico, ¿no? A algo que en teoría es un intangible o más espiritual, ¿no? Que de hecho es Mm. lo que tú también pretendes, es unir, ¿no? La ciencia y la espiritualidad. Cuéntanos cómo. Totalmente, el proyecto es un puente. El proyecto es un puente porque realmente hay mucha gente que dice que si no lo veo no lo creo. Mm, Entonces este proyecto hace visible cómo es y cómo funciona el corazón. Evidentemente, si aunque no lo, si aun viéndolo no lo crees, pues oye, ahí ya ese puente no es para ti, ¿no? Pero por ejemplo, de cómo es o sea, de cómo funciona el corazón, eso es a través de tecnologías, pero el cómo es, pues realmente mira, venimos de un modelo de corazón, que lo que nos han contado la versión oficial, ¿no? De ujú. este modelo sólido, homogéneo, como de masa homogénea, que viene funcionando pues, por la dilatación y constricción, ¿no? y contracción, ¿no? Pero realmente las últimas investigaciones científicas, en concreto hubo un cardiólogo español que ya falleció hace poco, pero dedicó 50 años a investigar la forma y la mecánica del corazón, ¿no? Entonces hizo un trabajo apasionante, en solitario, fue criticado, ninguneado, pero esta persona, a mí me gusta mucho ese espíritu explorador y apasionado y ahí sobre todo que apostó por porque no le cuadraba aquello que le decía la universidad de cómo funcionaba el corazón y cómo era, ¿no? Entonces dedicó 50 años y descubrió algo que ahora la ciencia, con la tecnología que hay disponible, pues han descubierto que efectivamente esta persona no estaba tan loca, o sea, sino que están viendo que tenía razón, ¿no? Y el corazón, pues lejos de ser una banda, o sea, una masa homogénea, pues tiene una forma de banda muscular, ¿no? Curiosamente, esta forma de banda muscular, que aquí es donde, por ejemplo, encontramos una de las primeras analogías entre el corazón, entre la ciencia, lo que dice la ciencia del corazón actualmente, y la espiritualidad, pues resulta que físicamente la anatomía tiene forma de infinito, tiene forma de 8, ¿no? Entonces, joder, es muy bonito porque dices, bueno, tanto que se habla a nivel de espiritualidad, del amor infinito, el corazón y tal, bueno, pues es curioso porque ya simplemente en la anatomía, desde una primera aproximación, vemos que el corazón físicamente tiene esa forma, ¿no? Y entonces es una de las cosas que yo enseño, que es un ejercicio de papiroflexia cardíaca, ¿no? En el que muestro cómo es y, bueno, hacer un ejercicio. Volvemos al cole, pero Qué desde bonito, otra ¿no? mirada, sí. Del autoconocimiento, ¿no? Y de descubrir lo que llevamos dentro y ver que eso ya está en nosotros, ¿no? Como ese infinito, qué bonito. ¿Y cómo nos puede entonces ayudar esta energía del corazón en Mm. diferentes ámbitos de nuestra vida? Porque, bueno, reduce el estrés y también puede aumentar nuestra energía, ¿no? Entonces,
¿cómo la podemos trabajar, por ejemplo, en el ámbito de la salud? ¿Cómo se Mm. aplica esto de la energía del corazón? Sí, pues mira, esto de la coherencia cardíaca, del corazón y su modo de funcionamiento caótico y armónico, esto no lo he descubierto yo, vamos, esto es, de hecho hay un instituto en Estados Unidos, Instituto de Matemáticas del Corazón, que viene trabajando desde el punto de vista científico, pues el comportamiento del corazón, ¿no? Entonces lo que han visto es que pues con condiciones de estrés el corazón funciona de una manera más caótica y en condiciones de, bueno, pues de más armonía, el funcionamiento del corazón es como más armónico, la onda es como más sinuoidal, más bonita, ¿no? Ujú. Entonces el primer paso es tomar conciencia de que realmente tenemos la capacidad de generar en nuestro interior ese funcionamiento del corazón, porque es algo que hay que realizar a voluntad, ¿no? Hay que hacer ese pequeño ejercicio primero de toma de contacto y luego de darse el permiso de practicarlo, porque igual que vamos al gimnasio para ejercitar los músculos, pues el corazón también hay que trabajar ese músculo, ¿no? Hay que trabajar ese músculo y es lo que, a mi entender o desde mi perspectiva, nos toca en estos días, ¿no? Pues sí. En mi experiencia, o yo como lo he venido trabajando, yo veo como hay dos maneras y dos fases que tenemos para poder trabajar esto. Uno es a través de la respiración consciente, Ujú. que hay un montón de información en la web y ejercicios, y bueno, y es un ejercicio súper sencillito, pero súper poderoso, ¿no? Y luego hay un segundo paso, eh, que es algo a mí me gusta mucho más y me resuena más, que es a través del sentimiento. Entonces, porque cuando estás en este ejercicio de respiración, que es un ejercicio de, bueno, pues de 5 inspiraciones y 5 Ujú. expiraciones, que probablemente, bueno, pues conozcas o algo, ¿no? Sí, Pues, pero yo conozco la coherencia cardíaca, de hecho yo la aplico también con mis clientes. mira, mira, Pero es muy interesante porque mucha gente no sabe lo que es, ¿no? Y entonces claro, explicar, ¿no? Si quieres, hazlo tú, porque tienes más sí, sabiduría científica también al respecto. Explicar cómo esto, la respiración nos hace que nuestras ondas del corazón también sean más sí. armónicas. ¿Lo quieres comentar tú, la coherencia cardíaca? Sí, sí, venga, lo comento un poquito por encima. Mira, el parámetro clave en todo esto es un parámetro que se llama la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es el tiempo que transcurre entre latido y latido. Entonces, eso se ha visto que no es siempre constante, entonces, sino que varía, ¿no? Dependiendo de cómo percibamos el entorno, y aquí ya entramos en un plano un poco, digamos, más profundo, porque en este proceso de percepción de lo que nos sucede a nuestro alrededor, subyace nuestro sistema de creencias, pues el corazón funciona de una manera o de otra, ¿no? Entonces, que lo vemos todo como una amenaza, que se activa el sistema simpático y entonces, claro, el corazón con estas situaciones de estrés, de huida, de amenaza, pues la onda que tiene el corazón es pico-valle. Esto se puede ver a través de un software de biofeedback en el que Ujú. tú tienes la oportunidad de ver en tiempo real cómo es la onda de tu corazón y es muy interesante porque te permite ver en tiempo real cómo al tomar conciencia y al practicar estos determinados ejercicios o al poner voluntad en que el corazón funcione de una manera o de otra, pues la onda del corazón efectivamente cambia, ¿no? Entonces tú lo ves en tiempo real, ese potencial que tenemos todos de poder modificar y de poder hackear, por así decirlo, ese parámetro que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿no? Tenemos ese don y esa responsabilidad, ¿no? Y todo es ese parámetro, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces está ese primer ejercicio de la respiración consciente, eh, y luego hay un segundo escenario que es a través del sentimiento, la famosa gratitud, ¿no? Que aquí ya volvemos mucho o sea, retomamos o digamos que resuena con esa mirada espiritual de la gratitud, el infinito, el corazón. Bueno, pues hay una segunda fase en la que ya la mente no entra, porque cuando estás haciendo este ejercicio de 5-5, claro, tienes que estar pendiente de contar, ¿no? En un primer instante, Claro, ¿no? claro. Y entonces está la mente ahí metida, pero cuando ya te sumerges en el otro escenario, que es el del sentimiento, de gratitud, ahí ya la mente ya se olvida, está quietita, en silencio, y entonces ahí lo que prima es el sentimiento. Ujú. Y prima hay un sentimiento de gratitud, y entonces en la medida que se va cultivando ese sentimiento de gratitud, pues resulta que eso es una de las cosas que tengo medidas, pues que tú ves, vamos, ves que, que el corazón, que la coherencia en el corazón aumenta, Sí. simplemente con el sentimiento. O sea, el famoso sentimiento de gratitud, bueno, pues hace que el corazón aumente en coherencia y esté más armónico.
aparte de que te genera un estado interior pues mucho más enriquecedor, ¿no? Por así decirlo. Entonces yo, desde mi experiencia, yo lo he trabajado de esas dos maneras. Primero, desde esa respiración consciente donde la mente entra en juego y en segundo, donde ya nos olvidamos de la mente, fomentamos y cultivamos un sentimiento interno que curiosamente también hace que el corazón entre en coherencia, ¿no? Y ahí es donde se despliega, desde ese estado de coherencia es donde se despliega pues el campo infinito de posibilidades creativas que tenemos, ¿no? Entonces, cuando ya con ese estado, ya el terreno, cuidamos el terreno, ponemos todo a favor para que esa posibilidad, ese campo infinito de posibilidades que hay por desplegar, pues comience a desplegarse desde nuestra esencia, ¿no? Comenzamos a crear desde nuestra esencia y no desde lo que pensamos que somos, que es de donde venimos y es de donde este proyecto trata de comunicar, ¿no? Que es construir ese puente entre de donde venimos, que estamos únicamente en lo mental, venimos mucho de lo racional, ¿no? Y es de darnos el permiso de silenciar un poquito la mente, recorrer los escasos centímetros que separan la mente del corazón y ya cuando estamos aquí en coherencia y el corazón está activo, bueno, pues y ya la mente, el corazón arrastra la mente, porque es otra de las cosas que se ha visto, que cuando el corazón entra en coherencia arrastra a la mente, pues ya se pone la maquinaria aquí a funcionar al 100%, están los dos al unísono, ¿no? Entonces, desde ese escenario es desde donde podemos comenzar a transformar, ¿no? Claro. Nuestras circunstancias, nuestro Ujú. proyecto, personales, laborales Qué bueno, interesante. Sí, mm, así es, porque además tú lo relacionas también con el emprendimiento, ¿no? Utilizas estas técnicas y muchas más que además podemos también, ¿no? Descubrir en tu libro, pero mm, lo enlazas y además es muy bonito emprender con propósito y conectado al corazón, ¿no? mm. Cuéntanos un poco cómo trabajas este área del emprendimiento con estas técnicas que ya nos has dicho, ¿no? De también pues relajar un poquito lo que es el estrés y demás y conectarte con tu verdadero sentir, que es lo que Mm. tú llevas dentro. ¿Cómo lo aplicas al emprendimiento? Pues mira, lo aplico básicamente trasladando mi particular perspectiva, ¿no? Más allá de mi experiencia, es decir, no todo es la formación oficial que hemos recibido, que es donde estamos la inmensa mayoría de la población, somos esto, hemos estudiado esto y tal. Porque eso está muy bien, pero tiene todo su razón de ser cuando realmente está alineado y potencia lo que verdaderamente somos, ¿no? Ujú. La información que está conectada con la semilla del corazón, ¿no? Entonces, hay un cambio de paradigma y de perspectiva porque más allá de la formación oficial está lo que el corazón desea crear, ¿no? Es decir, en esto del emprendimiento, que es responsabilizarse con uno mismo y tomar las riendas de la vida, ¿no? Desde lo que realmente somos, a mí hay una frase que me encanta, que es que el corazón desea crear algo, la mente y la palabra decodifican la información de dicho deseo y la acción la manifiesta, ¿no? Entonces hay un emprendimiento desde el corazón, hay una tarea de emprender desde nuestra verdadera bueno, pues esencia, ¿no? Que podrá estar alineada o no con lo que hemos estudiado. Que si está alineada, pues perfecto y mucho mejor. Pero el emprendimiento, como hemos comentado antes, tal y como yo lo planteo, tiene que ver mucho también con un cambio de mirada de nosotros mismos con el entorno. Es decir, nosotros somos parte indisoluble de la naturaleza y eso se nos ha olvidado también, ¿no? Entonces, al igual que toda la naturaleza tiene su razón de ser, pues nosotros tenemos nuestro particular proyecto. Nos tenemos que alinear a la frecuencia armónica, que es la que subyace en la naturaleza, que eso es lo que permite la coherencia cardíaca, y gracias a la coherencia cardíaca, cuando generamos el estado propicio para que esa chispita que está, esa semilla que está en el corazón sembrada, se germine, empiece a mostrarse la información que está reservada para nosotros, la mente decodifica esta información porque es algo que está viendo la ciencia, que el corazón primero capta la información y un segundito después la decodifica, se la manda al cerebro, o sea que primero es el corazón y luego la mente, y a partir de ahí es cuando el emprendimiento, digamos, desde mi particular punto de vista y experiencia, tiene su razón de ser, tiene su nuevo canal de, digamos, de expresión, ¿no? Y claro, aquí ya cuando tenemos el terreno preparado y la semilla está germinando, pues hago uso de esta cosmovisión ancestral que te decía antes del Nahual, que a mí en su día fue lo que me sirvió,
para tener una brújula, porque muchas veces dices, bueno, vale, tengo aquí ya esto, está creciendo, pero ¿por dónde tiro? O sea, ¿hacia dónde voy? Claro, Necesito un mínimo de orientación, ¿no? Igual que te puede dar otras herramientas como el eneagrama o carta astral, aquí ya cada uno, bueno, pues tiene la libertad de elegir aquello que le funciona o con lo que resuene, pero necesitamos o sea, viene bien tener un mínimo de brújula orientativa de, oye, de cuál es tu esencia, la tipología de tu proyecto, cómo crece, dónde hay que ponerlo y qué es lo que vas a dejar, ¿no? Entonces, cuando claro, tienes todo eso, pues al final, claro, no es un proceso binario mental de 0-1 que todo sucede de manera inmediata, ¿no? Es un proceso que se va recorriendo a poquito y va integrándose poco a poco y entonces, ese es un ejercicio muy interesante porque estamos acostumbrados a quererlo todo para allá, ¿no? Y todo muy ya. rápido. Y realmente, pues todos estos procesos suceden de manera gradual y progresiva, ¿no? Claro. Y un Comple- apoyo, ¿no? Como tú dices, o sea, tener a alguien también con una visión externa y con herramientas muy potentes enfocadas a eso. Entonces, yo estoy, vamos, particularmente de acuerdo en que cuando nos dedicamos o decidimos emprender, buscar un apoyo siempre, cada uno que elija, como tú bien dices, que elija con quien más conecte, con quien más sienta, pero que busque ese apoyo externo de quien además ha transitado ese camino. Mm, Así que es muy enriquecedor. Y has dicho una cosa muy importante, Jorge. El corazón va primero que el cerebro. mm, Cuando piensan que es al revés, ¿no? O sea, mm, tradicionalmente se ha pensado, no, el cerebro manda las órdenes, tal, tal. mm, Yo he visto casos incluso de estudios científicos, ¿no? En los que se ponía a lo mejor unas imágenes aleatorias, ¿verdad? mm, Y entonces, sin saber lo que ibas mm. a percibir, la imagen, antes de que apareciera, el corazón reaccionaba Mm, en mm. función de si la imagen era agradable o no. Y dices tú, Eso pero si es. todavía no ha llegado a mi cerebro, ¿no? ¿Cómo es posible? Eso es, eso es. A mí esa investigación me parece fascinante, sí, porque no es que responda antes, como 4 o 5 segundos antes a que aparezca la imagen, sino que es que su comportamiento es diferente dependiendo de la naturaleza de la imagen, ¿no? Entonces, es como si pues tuviese información, estuviese conectado a este campo cuántico, ¿no? Este campo de información del que somos parte, ¿no? Que llama también la física actual, ¿no? El campo cuántico. Y aquí hay una cosita muy interesante porque otra de las cosas, claro, al ir tirando del hilo precisamente pues de estas investigaciones que dices, ¿no? Resulta que hubo otro científico que vio que había una forma en concreto la del solenoide, eh, que tenía la capacidad, digamos, como de captar información de este campo cuántico, ¿no? Estaba como una antena, por así decirlo. Pero claro, curiosamente, esta forma de solenoide es la tiene el corazón también. Entonces, es que todo se va como hilando y de alguna manera esta geometría que tiene el corazón en forma de solenoide o de infinito podría justificar esta capacidad que tiene el corazón de ser una antena bidireccional entre la información del campo cuántico entonces, y este hecho de que se adelante a la información que se va a mostrar porque él ya sabe, ¿no? Él ya sabe, está conectado a eso y entonces puede recoger toda esa información incluso antes de que se muestre, ¿no? Entonces, De es muy ahí, por bonito. ejemplo, también por las corazonadas, ¿no? Decir, tengo una corazonada o la intuición, ¿no? Cómo escuchar también a Mm, nuestro corazón. mm. Es tan importante, ¿verdad? O sea, prestar atención y conectar con él. Prestarle atención y seguir A esas él. corazonadas e intuiciones que te llevarán Claro, es que es un cambio de paradigma importante porque como no es nada de controlar, la mente todo lo quiere controlar y entender y las corazonadas y las intuiciones, eso no es de entender, sino que es de dejarse llevar, te lleve donde te lleve, ¿no? Y entra la incertidumbre ahí, ¿no? La incertidumbre, ¿esto qué pasa, ¿no? Y entonces ahí nos ponemos nerviosos, pero es el Claro. caminito. Claro, y también están los niños, ¿no? Tú también lo trabajas en la educación y Sí, dices que hay como una semillita, ¿no? Que todos llevamos dentro. Entonces, desde pequeñitos, ¿cómo podemos regar esa semilla, ¿no? Por ejemplo, con nuestros hijos, ¿qué podríamos sí. hacer?
Pues mira, sí, yo he empezado claro, todo esto del emprendimiento y la educación, básicamente al final la esencia es la misma porque el ser humano en su esencia con esas semillas es igual, lo que pasa que están diferentes escenarios, el emprendimiento un poquito más adulto y Ajá, en la educación pues más jovencitos, ¿no? Claro, yo por ejemplo en mi casa y en mi caso lo que hago con mis hijos, pues claro, yo comunico, ¿no? Transmito en la medida de lo posible porque van al cole y en el cole, bueno, pues reciben la educación X que reciban, ¿no? Pero en definitiva están recibiendo una determinada información, ¿no? Y de alguna manera, pues creo que desde casa lo que podemos hacer es intentar inculcar, ¿no? O transmitir una nueva mirada, de transmitir esa idea de que no, o sea, de que estén muy atentos a ese proyecto de vida, a esa información, a eso que se les da bien hacer, ¿no? Porque incluso ya joder, en casa ves, ¿no? Que pues por dónde puede ir uno, por dónde va otro. Yo en mi caso ya sé, conozco los nahuales de cada uno y entonces todo lo aquello que voy viendo, pues digo, joder, pues mira, esto tiene que ver con esto, o esto podrías tirarle por aquí. Entonces, es muy interesante ese rol a nivel de familiar y luego a nivel educativo, en las educaciones educativas, pues claro, hay una labor dentro de las posibilidades que ofrece cada institución y organismo, claro, y el contexto general, ¿no? Pero creo que es muy importante la mirada del maestro, de cualquier persona involucrada en el ámbito educativo, ¿no? De transmitir esa misma mirada y sobre todo de tomar conciencia de ese rol que juega el corazón y de las posibilidades que ofrece para el desarrollo de las habilidades innatas y de los dones innatos de cualquier niño, que en definitiva son semillas, semillas que están a está punto de claro. dejar. Y nosotros somos su ejemplo, así que también si nos cuidamos nosotros y escuchamos a nuestro corazón y le prestamos atención más al sentir, como tú dices, ¿no? Eso Ellos es. lo verán, ¿no? De alguna forma ya se lo van impregnando, pero si además esos profesores, ¿no? Que también les pueden Mm, ayudar mucho a su labor, la coherencia cardíaca, el mm, escuchar a su corazón, el saber cómo conectar también con, como tú dices, ¿no? mm, Con el entorno en ese momento en que están en el aula. mm. Creo que se puede hacer muchas cosas en educación y tú tienes varios proyectos, ¿no? En este Sí. caso vamos a hablar de uno que a mí me ha llamado un poquito la atención, que es el CEL, que es como un laboratorio de innovación Mm, social. Cuéntanos a ver mm. qué es lo que se hace aquí. Sí, pues mira, esto de CEL tiene su intríngulis, ¿no? Porque es un Ajá, cardio experience living laboratory, ¿no? Son como laboratorios vivientes de experimentación desde el corazón, ¿no? ajá, Es una propuesta que no, o sea, esto de laboratorio vivo, como la innovación social, no es mío, ¿no? Es algún concepto que cogí del MIT, ¿no? Del Instituto Tecnológico ahí lo vi, ¿no? Por la red de Massachusetts. Y entonces es como espacios de innovación social. ¿M? Lo que pasa es que yo en mi caso le he dado la pincelada para enfocarlo específicamente al corazón, ¿no? Entonces son espacios en donde las personas aprenden cómo es y cómo funciona su corazón para que puedan aprovechar todo su potencial como herramienta de bienestar personal y profesional, ¿no? Eh, entonces organizo eventos en donde, bueno, pues voy mostrando cositas, ¿no? Por ejemplo, el próximo tengo ahora uno en noviembre, pues mostraré, vamos a ver lo de la papiroflexia cardíaca que te decía, lo vamos trabajando todos, cada uno se hará sus cintitas, o sea, entonces se va viendo, ¿no? Se va comentando, se va tomando conciencia, ¿no? De aspectos desconocidos, vamos disolviendo creencias limitantes de lo que pensábamos que era el corazón y vamos transformándolas en capacitadoras porque ya está, oye, pues fíjate que está aquí el corazón con su infinito y sus infinitas posibilidades, vamos trabajando también con ese solenoide, con ese campo energético, o sea, todo es un aprendizaje a través de la experiencia, ¿vale? exacto. Vivencial, porque la teoría está muy bien, pero hay que experimentarlo, y si no se experimenta, pues al final se queda aquí, ¿no? Claro, claro, qué interesante. Estaremos atentos a las fechas. Y luego también tienes otro proyecto, ¿no? Que es también de más trabajo en equipo, ¿no? Que es el termómetro del corazón. Sí. Este me imagino a lo mejor más enfocado a organizaciones. Un poquito cuéntanos qué es lo que se hace en ese termómetro del corazón. Eso es, está enfocado más a equipos, a empresas y bueno, a diferentes bueno, pues profesionales que resuenen con la propuesta, ¿no? Y básicamente es redefinir el concepto de productividad. ¿M?
Ujú. desde dónde producimos, ¿no? Es un poco trasladar toda esta mirada del corazón y del emprendimiento pues al entorno laboral, ¿no? Claro. Porque es importante, claro, ¿desde dónde? A mí hay una pregunta que es ¿desde dónde hacemos las cosas? ¿No? Entonces, pues estar en una empresa y con un determinado formación o cumpliendo un rol X, pero bueno, ¿desde dónde te estás expresando? ¿No? Entonces, la propuesta es, el termómetro del corazón es redefinir, como poner patas arriba, ¿no? Lo del paradigma empresarial y transformarlo, bueno, pues en espacios de productividades del ser, ¿no? Espacios fractales, digo yo, incluso porque la fractalidad es otro de los conceptos que, si bien está implícita al mundo espiritual, también está subyacente de manera mágica en la anatomía del corazón, ¿no? Entonces, bueno, pues Tanto por jugamos. descubrir, ¿eh? Del corazón. Hay Y mucho, hay podríamos estar mucho. aquí horas aquí hablando sobre el corazón y que nos contases esos grandes descubrimientos que tendrían que estar ahí a la mano de todos, sobre Sí, todo para poderlo aplicar, ¿no? En nuestra vida. eso Entonces, es. y también, bueno, tu libro que va a ser ahora publicado por el Grupo Planeta, así que Eso enhorabuena. es. Cuéntanos este libro que tanto cariño le tienes y que tanto corazón has Sí, puesto. sí, pues mira, sí, mira, el libro es este, La energía del corazón. Ujú. Y bueno, es un libro que tiene su historia también. Comencé a escribirlo en 2016, en 2000, ha ido también como por paradas, o sea, ha ido creciendo conforme yo he ido también evolucionando, ¿no? O sea, no ha sido escrito desde el conocimiento intelectual, sino como en diferentes fases de mi vida según venían diferentes informaciones, ¿no? Entonces, en 2016 empecé, en 19 también tuvo un parón, en el 19 vino otra información y bueno, en el 21, en diciembre del 21 lo autopubliqué. Recientemente lo envié a una plataforma editorial que pertenece a Grupo Planeta, que es Universo de Letras, y ahora mismo está en proceso de edición. Y si todo va bien, espero pues para noviembre, diciembre que esté ya listo. Así que, Enhorabuena. no, sí, muchas gracias. Y Sí, lo sí. podamos encontrar en todas las librerías también y que todos Eh, tengamos acceso a ese conocimiento del corazón. eso es, sí, sí. Claro, ¿y dónde te pueden encontrar para trabajar contigo? Pues mira, la página web es jorgemartincampal.com. También me puedes encontrar en LinkedIn, bueno, estoy en Facebook, Instagram, pero vamos, a través de la página web Muy que te bien. digo, y luego el mail es, bueno, contacto@jorgemartincampal.com. Pondremos tus datos para que la gente te localice. Y para acabar, yo siempre pregunto a mis invitados que nos recomienden, a modo de inspiración, tenga o no que ver con el tema, pero que a ti pues te haya impactado y quieras recomendar una película. Sí, pues mira, fíjate que de película, a mí hay una que me lleva a mi infancia, o sea, una serie de películas que me llevan a mi Ajá. infancia, que no sé si las conocerás, que son un tanto peculiares. Bueno, eran unas películas de Bud Spencer y de Terence Hill, que eran dos Ah, hermanos que iban por el oeste y cada uno o sea, eran muy diferentes, ¿no? O sea, no tenían un trasfondo así muy profundo, ¿no? Pero la verdad es que me eché bastantes risas de pequeño y me lo pasaba a pipa porque, sobre todo, las diferentes maneras que tenían ellos de solucionar pues, las peleas y los entresijos y allá donde les iba llevando la aventurilla, ¿no? Uno era más de mamporrazos y otro era más no sé, como el más fino. diálogo, ¿no? El diálogo y digo, cómo las diferentes maneras ¿no? Cómo esa Sí. complementariedad, pues al final les hacía. Qué bueno recordar esto. Yo Recordar. recuerdo a mi padre le encantaba, así que lo veíamos en casa Así, ¿no? también. Y un libro aparte de tu libro, Jorge. Pues mira, a mí hay uno que ya es más clásico, que me gusta y me resuena mucho, que es El Principito, ¿no? Hombre, Principito y esa esencia de inocencia, ¿no? Que está todo por descubrir en estas alturas que cuando pensamos que ya lo sabemos todo, realmente creo que una de las claves en este cambio de paradigma que nos toca vivir como seres humanos y como humanidad ahora mismo es recuperar esa inocencia del niño o de niña que tenemos dentro, ¿no? Y que sigue latiendo dentro, ¿no? Y esa humildad y totalmente. sí, La inocencia, la sencillez, volver a la esencia.
eso es. Es que es la base. ¿Un viaje o lugar? Un lugar que a ti te haya impactado, que quieras recomendarnos? Sí, pues Guatemala. ¿Mm? ¿Y por qué? Guatemala, pues estuve allí en 2014, 2015 y tengo la sensación, igual que cuando me sucede cuando estaba en México, es como, no sé, es algo de volver a casa, ¿no? Es Ajá, como, y también ese mucho contacto, ¿no? Con estas sabidurías, estas maneras de ver el mundo, de sentir la tierra, ¿no? De relacionarse con el entorno, con la tierra, el sol, ¿no? Esa conexión con lo natural me transmite mucho, ¿no? Me gusta mucho. Y necesaria. ahora se va mi, curiosamente se va ahora en diciembre mi mujer, hay unos días para allá. ¿Sí? ¿No la Y acompañas? no, porque este es un viaje, ya me gustaría, bueno, ya Sí, no llegará el momento que nos vayamos todos otra vez claro. Ahora los peques, ¿no? También hay con que los, estar por ello. con los peques, pero este viaje es más Muy bien. A veces para hay que ella, sí. viajar solo también Mm. y conectar con uno mismo y hacer esos autodescubrimientos. Eso es un viaje para ella, sí. Qué bien, qué bonito. Mm. ¿Y una canción? ¿Una música? Pues mira, es un compositor de música tecno. Tú fíjate que yo nunca he sido muy de tecno, pero hace unos años, como 2, 3 años, de repente como que ha aparecido en mi vida este tipo de música. Tampoco soy un erudito, pero hay uno en concreto que me gusta bastante, ¿no? Que se llama Boris Brejcha, ¿no? Y hay un tema que se llama Gravity, Gravedad, Ajá, que es muy bueno, porque esta música a mí lo que me está aportando ahora, aparte de permitirme dar una suelta al baile, a moverme, a soltar y tal, me lleva a este sentimiento de gratitud que te decía antes, ¿no? qué Ahí como me bueno. lleva una vibra muy bonita, interna, ¿no? Me lleva a ese estado interno, ¿no? Yo mismo la he escuchado, pero ahora mismo no me suena, pero la buscaremos. Gravity para sentir esa levitación Sí. y volver a, como hemos dicho, a la esencia, al Eh, corazón, al amor, en fin. O sea, que es que creo que es lo más esencial. Yo te agradezco, Jorge, el que hayas estado en una cita contigo. Me despido de ti. Namaste. Namaste, Ana, muchísimas gracias a ti. Gracias, Jorge.